Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, gracias a los organizadores, toda la gentileza, Claudia, María Silvia, Graciela. Realmente nos sentimos muy agasajados. Quiero decirles que hoy, si bien me han presentado inicialmente a la mañana como funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación, hoy estoy aquí representando a una asociación civil, APAD, de psiquiatras y adherentes por los derechos humanos. Otro escenario, porque también mi escenario es el Ministerio de Salud de la Nación, al cual estoy honrada de pertenecer, y también la red de familiares y las universidades. Son todos escenarios, porque para cambiar este sistema, creo que esto es lo que nos convoca hoy acá, es necesario esta multidisciplina, esta multisectorialidad, escenarios diferentes y desde ellos trabajar arduamente y asociarnos. Así que estoy representando este otro escenario. Esta sigla, PAD, incluye la palabra psiquiatra, si bien es un colectivo de salud mental que con voz y voto igualitario nos reúne también a familiares, a psicólogos, trabajadores de salud en general, vecinos. Pero hemos incluido la palabra psiquiátrico, psiquiatras, para dar un mensaje a la sociedad que los psiquiatras también apoyamos esta ley nacional, apoyamos la reforma y apoyamos todas las medidas que impliquen la integración de las personas con padecimiento mental en su comunidad. Entonces, nos parece muy importante que este mensaje esté claro, que los psiquiatras, porque se ha dicho mucho, ¿no? Los psiquiatras no apoyan, están en contra de la ley. Cada vez somos más los psiquiatras que, bueno, estamos luchando para que esto se produzca. Yo celebro este convenio con actores tan importantes, imprescindibles, como la justicia, la salud. Creo que este es un registro muy importante para visibilizar condiciones de vida de las personas, para visibilizar la vigencia o no de sus derechos, que tiene que ser justamente un registro para esto, ¿no? Para cuidar, para promover, no solo para identificar, ¿no? Sino conociendo a las personas que están interviniendo en esto. Seguramente este registro es un instrumento, como dicen los objetivos, para un cambio cultural, para ocuparse además de las personas, ¿no? Porque si las personas que se van a registrar han llegado hasta aquí, seguramente es porque han tenido distintos grados de abandono. Después veremos por quién, ¿no? Porque después hay discusiones, son los familiares, es el Estado, ¿no? Después, al final, me voy a reservar unas palabras para hablar de este colectivo de familiares y usuarios. Pero en principio han sufrido distintos grados de abandono y han fracasado sus redes de apoyo. Entonces, justamente, que un registro sirva para hacer visible esto es imprescindible y, como decían los objetivos, para un cambio cultural. Seguro que va a ser instrumento para este cambio. Pero también es muy importante dónde se inscriba este registro. En el sentido del sistema en el cual, ¿no?, se inscriba. Sabemos que el cambio cultural, el cambio de cultura, también se produce, o sobre todo se produce, con sistemas de atención diferentes. Eso cambia la cultura. Cuando uno empieza a tener otra representación de cómo se atiende la locura, de dónde se la atiende. Porque si seguimos mandando el mensaje que a las personas con padecimientos mentales hay que aislarlas, alejarlas, que pueden permanecer y vivir vidas
de años sin libertad, sin intercambio social, estamos mandando un mensaje, que la locura sigue siendo peligrosa, que el loco sigue siendo inhábil, improductivo, inservible, que puede pasar toda su vida sin cambios. Entonces, ahí me parece que hay una brecha, ¿no? Hugo hablaba en una exposición muy completa sobre las brechas entre la atención y la necesidad de las personas. Acá también hay grandes brechas entre un discurso que afortunadamente se está instalando, pero también una realidad, que es que seguimos dando en un 70-80%, ¿no?, de personas internadas, o con esta oferta fundamental, la oferta de la institucionalización, seguimos dando el mensaje de que, bueno, el psiquiátrico está vivito y coleando, es vigente, y de alguna manera yo creo que tenemos que seguir avanzando, y creo que los talleres en eso son muy saludables. ¿Por qué? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cómo hacemos para revertir estas barreras? Las barreras de los intereses creados, las barreras del desconocimiento, ¿no?, la ignorancia, la barrera de la legítima necesidad de los familiares y los usuarios que, si se quedan sin esa estructura, no saben dónde van a ser atendidos. Eso me parece que es algo que tenemos que empezar a contestar y que de alguna manera también tenemos que ubicar que estas instituciones son el peor sistema de apoyo que hemos podido construir hasta el momento. Y digo esto porque cuando luego tomamos la convención, tomamos la ley y hablamos de los sistemas de apoyo, ahí me parece que también nos faltan respuestas. ¿Dónde están los sistemas de apoyo? Hoy por hoy los psiquiátricos están cumpliendo funciones que tendrían que ser sostenidas en otros ámbitos. La función residencial, que Hugo hablaba un poco del contexto de América, de la región, prácticamente un 30% de las personas institucionalizadas de larga data, 10 años, están justamente en estas instituciones, pues no tienen otro lugar donde ir. En general, más de la mitad de las crisis agudas de salud mental que podrían estar asistidas en hospitales generales, también están asistidas en los hospitales psiquiátricos. Dos funciones, fíjense, esenciales. O sea, la residencial de personas que han cortado todos sus lazos y vínculos después de años de institucionalización y no tienen familia, redes, etc. Y la de urgencia. Entonces, dos funciones que se podrían absolutamente sostener con las unidades de atención de salud mental en hospitales generales, unidades o camas, ¿no? Yo creo que esto es una disquisición que bueno, cada región, cada localidad tiene también que contestar cuál es la respuesta local posible, ¿no? En algunos casos se recomiendan unidades de salud mental, en otros casos camas. Esto varía mucho de acuerdo a el tipo de población. En general, las poblaciones con más, digamos, que tienen más número de habitantes, en general resuelven con unidades de salud mental. En otros casos, los lugares más pequeños u hospitales de menor complejidad tienen camas en salas de clínica o en medicina general. No sé si esto es lo fundamental. O lo fundamental es que en el espacio general de salud, la salud mental se incluya en forma completa. Digo esto y voy pisando de alguna forma la organización de servicios para sustituir al hospital psiquiátrico, que es lo que nos pide la legislación vigente. La Ley Nacional de Salud Mental habla de la sustitución de los hospitales psiquiátricos, la prohibición de los nuevos, sustitución gradual de los existentes. Entonces, decía el doctor Sanguinetti hoy, bueno, ya sabemos todos lo que tenemos que hacer, bueno, el psiquiátrico
Aún así, me parece que todos estamos repitiendo por qué no el psiquiátrico, porque evidentemente en la práctica sigue sosteniéndose. Entonces, como que esta reiteración está hablando de que no es tan fácil o no es tan claro para todos. Pero también decía qué es lo que vendrá, qué sustituye al psiquiátrico. Bueno, uno de los ejes fundamentales de esta red de servicios que decía Hugo, con base en la comunidad, hace muchos años hablábamos también de red territorial de servicios de salud mental. Esta red de servicios tiene como eje el Hospital General. Hablando de usuarios y familiares, hace unos años, la red de familiares y usuarios, hicimos un comunicado, que salió en página 12, lo levantaron, hablando de que los hospitales generales discriminaban, porque no se incluía la salud mental en forma completa. Cuando digo en forma completa estoy hablando de atención de urgencia e internación de cualquier tipo de crisis o problemática de salud mental. También en el Ministerio de Salud, a partir del 2010, se hicieron propuestas de directrices, de habilitaciones, en donde se hablaba de qué significaba un servicio de salud mental. Y un servicio de salud mental es el que da servicio en forma completa, no el que deriva, que era un poco lo que decía Hugo, ¿no? El que puede asumir la problemática en forma total. Si no, es una unidad ambulatoria de atención, unidad de emergencia, unidad de consultorio externo. Pero un servicio, ¿sí?, es lo mismo que si no un servicio de cirugía que no opera. Un servicio de salud mental es aquel que puede dar una respuesta completa. Entonces, el servicio de salud mental de los hospitales generales es uno de los ejes de esta red de servicios con base en la comunidad que hablaba Hugo, junto a todos los dispositivos intermedios que con distintos nombres, dispositivos residenciales, casas de medio camino, hogares, residencias, casas de convivencia. Hay diferentes nombres para titular estos espacios de alojamiento que con más o menos apoyo de los recursos humanos, de salud mental o recursos a veces de la sociedad, en algunos casos, por ejemplo, Chile, sobre todo, las casas, las residencias, estos dispositivos están en manos de las organizaciones de familiares y usuarios, en un gran porcentaje. Ellos son los que sostienen esta parte de la red, con un convenio muy importante con el Ministerio de Salud de Chile. Entonces, pero es muy importante tener claro que estos espacios de alojamiento son fundamentales, en especial, en particular, para las personas que hayan tenido largos años de institucionalización y que tienen que reintegrarse en la comunidad, incluirse en la comunidad. Los dispositivos intermedios de formación laboral, o lo que habitualmente se llama empresa social, cooperativas de trabajo, muy habitualmente desarrollados, sobre todo en países europeos, pero también en nuestro país, se están cada vez más desarrollando dispositivos de cooperativa de trabajo, de empresa social, a cargo del sector salud. Más allá de que también se incentive el trabajo legítimo de las personas con padecimiento mental, o sea, que vuelvan a sus propios trabajos, o que se incluyan en cooperativas sociales o de otros ámbitos, que parte de la red sanitaria instale dispositivos intermedios para el trabajo es fundamental, porque hay personas que necesitan un acompañamiento y un seguimiento que lo tenemos que proveer desde el sector salud. Los centros diurnos, comunitarios, de atención de la salud mental, algunos llaman hospital de día, nosotros preferimos hablar de centros diurnos de atención para, de alguna manera, cambiar esta lógica hospitalocéntrica y también para marcar que es muy importante que los centros de día sean estructuras independientes del hospital. Otra estructura, ustedes saben que a mayor cantidad de intercambios, estructuras y respuestas,
aumenta la complejidad de la prestación. Recién Hugo decía que ya el tercer nivel de atención no es más el hospital psiquiátrico. Ya no, hace muchos años, ¿no? Se viene hablando de que la mayor complejidad en salud mental es esta red, porque justamente es una diversidad de estructuras y efectores para dar respuestas particulares a las personas. Esto que hablábamos del caso a caso, de la necesidad de cada quien. A mayor cantidad de estructuras, recursos humanos, diversos, van a haber respuestas más complejas. El hospital psiquiátrico es una respuesta muy lineal a las necesidades de las personas, ¿no? Yo no sé ustedes, pero si yo me tengo que duchar o levantar a la hora que me impone, ¿no? Eso, bueno, a lo mejor una semana cuando uno va a un hospital porque tiene una apendicitis, bueno, está bien, uno acepta esa regla del juego, pero vivir una vida en base a una estructura institucional, en base a normas y códigos que no tienen nada que ver con cada sujeto, es una transgresión a los derechos, bueno, es lo que venimos diciendo. Pero por eso hay que terminar con esa transgresión a los derechos. Se sabe que entonces, a más estructuras, dispositivos y recursos humanos, mayor complejidad. Y por eso hablamos de que la red tiene una estructura de internación como un hospital general, otra de rehabilitación, otra, bueno, de centro diurno, un lugar de alojamiento si es necesario, una propuesta de trabajo si es necesaria también. Pero el hospital general es fundamental y yo creo que por eso tenemos tanta dificultad para que se abran los hospitales generales. Porque justamente se reconoce que sin esa figura esto es imposible. Si no tenemos un lugar abierto para atender la crisis de las personas que no sea el hospital psiquiátrico, todo esto de lo que estamos hablando es muy difícil ponerlo en acción. Muchas veces, cuando hablamos de la importancia, la grandísima importancia de los centros de día, de los centros comunitarios de atención, muchas veces decimos nosotros, si los centros de día inician todo un trabajo de incorporación de recursos humanos, de salud mental, sin haber abierto los hospitales generales, ese recurso en un centro de día, cuando tiene una crisis y no está entrenado para resolverla allí en el centro o en el domicilio de la persona, termina fortaleciendo la figura del hospital psiquiátrico, o sea, termina derivando. Y sabemos que hay muchos casos, así como cuando uno, bueno, tiene una peritonitis, tiene que internarse, sabemos que hay muchos casos de salud mental que requieren una internación. Entonces, nadie habla de que está prohibido nombrar recursos en los centros de salud. Sin embargo, los hospitales sí parece que tienen una prohibición de abrir sus puertas, repito, para internar. Porque todos los hospitales dicen, no, pero nosotros eso lo hacemos hace mucho, tenemos servicio de salud mental. ¿Internan? No. Entonces, hay esas contradicciones, miren, si no las podemos trabajar, pensar y avanzar, vamos a seguir hablando. Yo quisiera que las palabras estas fueran acción, fueran una convocatoria a la acción. Algunos pensamos que es una obligación poder transferir y transmitir contenidos, pero muchas veces nos preguntamos si realmente, ¿no?, cuál es el sentido de ocupar el valioso tiempo de todos si estas palabras no avanzan para transformarse en acción. Entre paréntesis, el único mérito quizás que tengo o que tenga esta exposición es que esto que estoy diciendo lo he podido transitar. No es una exposición teórica. He podido de alguna manera ir dando pasos como para generar una red de servicios que sustituyan, porque sabemos que si no se abre esta red es muy difícil cerrar una institución psiquiátrica. Por esto mismo que decíamos, es un sistema de apoyos que transgrede derechos, que desubjetiviza a la persona, pero sistema de apoyos al fin. Ahí la gente tiene dónde comer, dónde transcurrir su crisis, dónde vivir. Es necesario que hagamos un sistema de apoyo real, digno,
y que se vincule con todos estos postulados que estamos hoy expandiendo. Por otra parte, la producción de servicios sustitutivos, nuevamente, ¿no? Todas estas estructuras y más, porque seguramente ustedes en cada localidad tienen una serie de otros recursos que también son parte de la red y que, por supuesto, tienen que ver con el sector local, con el territorio donde se encuentran, que aquí no sería posible, pero es posible en el Chaco, en Santiago, en otros lugares. El tema es que sean servicios que respeten derechos y que verdaderamente generen autonomía, no dependencia e institucionalización. Pero acá hay mucho que se puede inventar y crear, y por eso es tan importante, y yo diría que el dispositivo o el factor más importante de esta red es el recurso humano. Todos sabemos, lo dice la OMS, pero no vale la pena quizás repetirlo, que si hacemos una estructura sustitutiva, Hospital General, lo dijo también el doctor Sanguinetti, casa de alojamiento, casa de convivencia, y el recurso humano no está desinstitucionalizado o desmanicomializado o reformado, va a repetir seguramente una lógica, que es lo que dicen muchos, bueno, en este hospital general se puede hacer lógica manicomial. Por supuesto, la lógica manicomial está muy vinculada a la hegemonía, al autoritarismo, al absolutismo. Eso lo seguimos teniendo los seres humanos. Todo el tiempo hay que hacer un trabajo de desinstitucionalización o desmanicomialización con nuestra propia formación, que venimos de una formación absolutamente depositaria y asilar. Entonces, el recurso humano tiene que estar capacitado, entrenado en otra lógica. Y por eso es tan difícil manejarse con dos lógicas antagónicas al mismo tiempo. Permítanme decir que cuando uno ve que hay dos sistemas coexistiendo, y me refiero a cuando hay un hospital psiquiátrico y una serie de servicios o dispositivos alternativos, lo llaman, en vez de sustitutivos. Es muy difícil realmente hacer una reforma del sistema, porque se contraponen y se, de alguna manera, boicotean, o sea, la presencia del hospital psiquiátrico se contrapone y boicotea a la presencia de los servicios sustitutivos. Por eso cuando hablamos de la red de servicios de salud mental, decimos que no es complementaria al hospital psiquiátrico, es sustitutiva. El hospital psiquiátrico es una figura que tiene que tener los máximos estándares de atención para las personas que todavía allí se encuentran, y eso significa los máximos estándares. Mejor medicación, alimentación, gas, familia presente, y además todos los programas para disminuir las secuelas de la institucionalización, que son muchas. Pero sobre todo lo que tienen que tener es un plan de externación de las personas que allí se encuentran. Cuando hablamos de que la reforma propone la simultaneidad de la apertura y el cierre, estamos diciendo que hay que abrir los generales y todos los demás dispositivos que recién mencioné, y los que a ustedes se les ocurran además, y simultáneamente hay que hacer un plan de externación de las personas que allí se encuentran. Si esto no va junto, esto no funciona. Porque, bueno, ustedes obviamente lo saben, si yo no tengo un lugar donde puedo reinternar a las personas que externé, si fuera necesario, las personas se reinternan en el hospital psiquiátrico. Entonces, si no tengo lugares, ¿ya estoy en horario? Bueno, si no tengo lugares donde residan las personas de larga data, bueno, las personas se van a seguir quedando. O sea, esta simultaneidad hay que comenzar a instrumentarla. Un plan de externación es un plan de externación. Son estrategias, acá compañeros de la provincia han hecho una serie de propuestas, de planes sustentables, o sea, bueno, pero tienen que tener la simultaneidad de la red. Si no, bueno, volvemos a necesitar de una estructura
que después criticamos, y eso es muy perverso, sobre todo también por los trabajadores de esas estructuras, que de alguna manera están permanentemente, bueno, sosteniendo personas, pero que no tienen otros espacios, otros lugares. Y entonces las personas vuelven, entonces tenemos las casas de medio y después las personas se descompensan, no tenemos otra oferta, como decía Hugo, que el psiquiátrico. Entre otras cosas, la producción de servicios sustitutivos es una oferta para todas las problemáticas. Se hablaba del alcohol. Ya estoy. Bueno, se hablaba hablo de suicidios, que es una problemática que convoca mucho. Miren, estos servicios sustitutivos tienen que servir para todas las problemáticas de salud mental. Si no, volvemos a los guetos diagnósticos, ¿no? Por acá el suicidio, por acá el alcohol, por acá la psicosis, por acá la neurosis. Bueno, una palabra más puede ser con respecto a familiares. Hablábamos antes que estamos hablando de una población que viene del abandono. Miren, los profesionales durante muchos años hemos hablado del abandono de la familia. Y nosotros estamos hablando de que hay que cambiar la percepción de la familia que abandona a la familia abandonada. Porque la familia no tuvo todo esto que dice este cartel acá atrás mío, la información, el sostén, el empoderamiento, como dicen todos. Miren, eso no existió y todavía no existe. Estamos tratando de que los familiares participen y se empoderen desde lugares reales, no desde los discursos, porque eso no cambia. En el Ministerio de Salud de la Nación hay 2 familiares en este momento y una usuaria que están trabajando, incluidos allí, para generar política pública y sobre todo para hacer una muestra de que esto se puede y de que cada ministerio y cada servicio de salud mental del país debiera incluir, no como una voz externa, ¿no? Como los familiares que andan con las sillas sentaditos en los hospitales tratando de convocar a otros familiares, sino como parte de los lugares de decisión, para poder darle vida a todos estos instrumentos tan valiosos. Tenemos que cambiar los lugares de las personas que han sido absolutamente apartadas de todos estos escenarios. Nada más.